de los fenómenos muy inquietantes que estamos viviendo en el mundo occidental es la infantilización de la sociedad. ¿Qué significa esta infantilización de la sociedad? Pues que este periodo de la infancia cada vez se va alargando más. Ya no solamente hasta la adolescencia, sino incluso a edades que consideramos adultas. Y tiene muchas explicaciones, evidentemente, pero también es un fenómeno muy preocupante. Tiene explicaciones porque en muchos casos ya no se puede conseguir un trabajo o una independencia familiar con pocos años, con una veintena de años. Estos periodos se van alargando. En muchos casos hay jóvenes no tan jóvenes que con 40 años siguen viviendo en casa de sus padres por muchas circunstancias, no han podido formar su propia familia y esto va creando esta infantilización. Infantilización en la que adultos, verdaderos adultos, todavía se siguen considerando casi niños, adolescentes, visten como tales, se comportan como tales y además tienen sus mismas aficiones. Claro, y esto al final lo que está haciendo es perjudicar también al conjunto de la sociedad, sobre todo una sociedad occidental que cada vez tiene menos armas para enfrentarse con el otro mundo mayoritario que viene con una tendencia completamente diferente. Y además hay otro problema. Si seguimos con este complejo de Peter Pan, con esta infantilización, lo que significa es que volvemos a nuestros momentos de más tierna infancia. En esos momentos en los que somos más maleables, más manipulables, más sugestionables y por tanto también es mucho más fácil condicionarnos como conjunto de sociedad. Y vemos que hay fenómenos que llaman mucho la atención, ¿no? Quizá todo esto empiece con una sobreprotección por parte de algunos padres, en algunos casos porque a lo mejor solamente tienen un hijo único, y la sobreprotección lo que hace es que no les permite tampoco madurar, no les permite responsabilizarse, no les permite ser capaces de valerse por sí mismos en la vida, siguen teniendo una gran dependencia de sus progenitores, y esto también abunda en esa infantilización. Pero también estamos viendo que se dan casos tan llamativos como antes llegar a la universidad, que ya pensábamos que llegaban las personas formadas o preparadas para ser verdaderamente adultos, y en cambio ahora vemos que ya no es que vayan a matricular los padres a los hijos universitarios, no, es que algunos casos se están dando de que hay padres que van a tomar notas a la universidad para que el hijo no se fatigue demasiado. Estos son estos procesos de infantilización, incluso que vayan luego a protestar las notas de los hijos, pero ya no en el colegio, estamos hablando de la universidad. Esto comienza, es cierto, con esta hiperprotección que también en los colegios, donde hoy saben más de cuándo tocan los exámenes o los trabajos que tienen que hacer, los deberes que tienen que hacer los hijos, hay veces que lo saben mejor los padres que los hijos. Entonces, precisamente le estamos descargando de esa responsabilidad y les estamos haciendo maduros casi de manera permanente. Eso tiene muchas repercusiones, porque al final esto también se refleja luego en los líderes políticos que tenemos, que en algunos casos salen con actitudes absolutamente impresentables, en muchos casos lloriqueando en televisión.
¿Se imaginan ustedes un político de los de antes, con una sociedad de la de antes, cuando un joven con 20 años ya era una persona hecha y derecha? Pues imagínense ustedes a una señora Merkel, o a una señora Margaret Thatcher, o a un De Gaulle, que estuvieran saliendo lloriqueando en televisión, porque evidentemente era otra época mucho más difícil, más complicada, que en esta época también en la que hemos caído, que también es parte de esa infantilización, de esta que todo es relativo, este relativismo, este nihilismo, este egoísmo también, este hedonismo, que al final lo que hace es que nos estemos reblandeciendo como sociedad. Esta infantilización también es consecuencia y es parte de ello. Al final, esta infantilización también hace que desaparezca poco a poco la cultura del pensamiento, de la reflexión, y que se instituya por el aquí y ahora, que es lo propio de un niño, ¿no? De no tener otra preocupación. Alguien se encargará de sus problemas. Hoy en día, pues para estos adultos infantilizados, pues será el Estado, no sé, a lo mejor todavía será sus abuelos, ¿no? Pero está desapareciendo precisamente esa responsabilidad. También lo marcamos en algo que es ese aplanamiento de la sociedad, en el que parece que lo importante es simplemente este mundo hedonista en el que disfrutemos y no seamos responsables de nada. Pero no ser responsables de nada significa que alguien a lo mejor sí que va a ser responsable por nosotros y a indicarnos el camino, precisamente porque estamos demasiado infantilizados. Y por tanto, creo que todos estos fenómenos de sobreprotección, de infantilización, deberíamos superarlos. Que en algunos casos también los propician algunos medios de comunicación, que vemos que han abandonado el periodismo, por ejemplo, de investigación, el verdadero periodismo de información, de análisis, para caer simplemente en noticias de cotilleos, que en algunos casos incluso periódicos que consideramos serios también están entrando en esta dinámica de infantilización, porque parece ser que es lo que más gusta a una parte de la sociedad cada vez mucho más amplio. Y claro, al final esto podemos caer también en un populismo en fase terminal, en fase final, en la que interese a alguien, que seamos apáticos, por ejemplo, de los problemas verdaderamente importantes políticos y socioeconómicos, porque como al final somos Peter Pan, vamos a seguir siendo Peter Pan durante muchos años, pero porque a alguien a lo mejor le interese para así controlar nuestras vidas mucho mejor desde esta infantilización absoluta de la sociedad, en la que somos mucho más fácil, una vez más, sugestionables, más fácil el ser invadidos por esta sugestión, proclives a esta sugestión, y al final nos hagan creer que somos mucho más felices viviendo esta feliz inmadurez.